No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia identidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Contando historias. En esto de recorrer la historia, de recorrer el mundo, en este derrotero que iniciáramos en este nuevo ciclo, habíamos llegado al centro del continente europeo, allá por los siglos XIII, XIV, XV, cuando ese imperio romano del que hablábamos se empieza a derrumbar. Por un motivo doble, quizá como todo imperio. Internamente llegó a tal grado de opulencia, llegó a tal grado de riqueza, producto de sus conquistas, de los botines de guerra, de los impuestos y los gravámenes puestos a los diversos pueblos conquistados a lo largo y a lo ancho del mapa europeo, al norte del África, la tierra del sol caliente, la tierra tórrida de los desiertos, la tierra cuyo centro, sur y laterales no eran aún hollados por el europeo central. Roma se había enseñoreado del Mare Nostrum,
tras las guerras púnicas con Cartago, en esas ya de leyenda, guerras contra Aníbal, el cartaginés, aquel que había jurado destruir al imperio romano, que había quemádose la mano en su juramento y que había invadido a través del peñón de Gibraltar las columnas de Hércules, traspasado la península ibérica y atacado a Roma con una tropa de elefantes que fueron contrarrestados por los romanos con tiras de fuego, con bolitas que hacían que los elefantes perdieran su estabilidad. Fue una guerra cruenta, como todas, que finalmente terminó con la destrucción total de Cartago. Tiraron sal sobre la misma, con el objetivo de que ni el pasto creciera sobre sus ruinas. Escipión, el africano, fue el encargado de este desenlace final. Roma había ídose al oriente y fundado, como decíamos, Constantinopla, la capital que llevaba el nombre de Constantino el Grande, ese su emperador. Había ocupado de tal manera el oriente y el occidente del Mare Nostrum. Por fuera, en sus alrededores, como decíamos, la segunda gran causal de su decadencia fue el ataque permanente al modo de aquellas bacterias que van carcomiendo el gran cuerpo. Los llamados genéricamente bárbaros, suevos, godos, mogoles, hunos, bretones, normandos, por abajo bereberes, marroquíes, que eran todos los pueblos que habían sido sometidos o mantenidos a raya por las legiones romanas, que desde ya peleaban por ocupar su lugar, por reocupar su territorio y por quitarle el poderío al imperio romano. Y en esto de irse en el derrotero del sol del oriente al occidente, llegamos ya, tras la caída de Roma y de Constantinopla, a la península ibérica, a la península donde el sol se pone, porque hasta allí creíase que llegaba el mundo. Habían esas teorías viejas de los griegos, retomados por los árabes, pero que únicamente ocupaban ciertas mentes, ciertos cenáculos. El mundo en sí creía que el mundo se acababa donde el sol se ponía, tras la península ibérica, tras las célebres columnas de Hércules. Y allí, donde estaban antiguamente los celtas, los íberos, que fue ocupada por los suevos, por los godos, por los ostrogodos, allí cruzaron desde el norte de África en busca de las riquezas del imperio romano y del clima benigno de la Europa, nombre mitológico que viene de una princesa, al igual que el Asia. Allí fueron las tribus, las naciones, los grupos, los contingentes de todo el norte del África. Entraron por las columnas de Hércules y ocuparon entera la península ibérica por casi 800 años. Desde el 800 hasta casi el 1500, los árabes, llamados genéricamente de este modo la nación árabe, que había sido
unificada religiosamente por Mahoma, ocuparon la península ibérica y dieron tal grado de magnificencia y tal desarrollo a las artes, a la escultura, a la arquitectura, a las letras. Florecieron allí las primeras universidades, Córdoba, Salamanca. Allí hicieron del agua, ese elemento vital faltante en África, hicieron un emporio, hicieron fuentes por doquier. Vaya si nos vale de ejemplo el Patio de los Leones en la Alhambra, en Granada, esa ciudad preciosa ubicada en la Sierra Morena. Allí dieron lumbre al Cádiz, Sevilla, en la Ciudad Roja, y fueron hasta el norte y chocaron allá con ese pueblo ceñudo y rudo de los vascos que poblaban ambas partes de los Pirineos y fueron los encargados de servir de barrera a la invasión árabe al continente europeo. Pero en esos 800 años desarrollaron los árabes una cultura extraordinaria. Trajeron la filosofía de los griegos, que ellos fueron los encargados de transmitir, legar a la humanidad. Hoy, si conocemos la filosofía aristotélica, si conocemos las obras de los griegos, es merced a los árabes, quienes allí, en territorio español, fueron los encargados de traducir y de dejar en las universidades plasmadas en los libros las obras de los griegos que venían de la época de la recopilación obtenida y tratada allí en la célebre biblioteca de Alejandría que en programas anteriores nombrábamos. Los árabes trajeron la escritura tal cual hoy la conocemos. Trajeron el uso de la tinta china, porque ellos eran los encargados de transmitir, transitar ese camino del oriente al occidente a través y con las largas travesías por los desiertos inconmensurables del cercano y del lejano oriente. Y así trajeron desde la China, desde la India, la tinta china, trajeron la pólvora, trajeron los usos para la escritura y la difundieron en Europa por y a través de la vieja provincia romana de la Hispania, la conocida como España, que en ese momento era un mosaico de diversos reinos. Y los cristianos nunca pararon su guerra de defensa, llamada la Guerra de la Reconquista, iniciada allá en los Pirineos por los vascos, en el mismo 800, donde los árabes llegaron hasta ese encumbrado macizo, y desde allí hasta el 1492, el 2 de enero de 1492, duró la llamada Guerra de la Reconquista, cantada maravillosamente en el poema clásico El mío Cid, donde Ruiz Díaz de Vivar cuenta sus andanzas como adelantado, que iba adelantando tierra para su rey cristiano contra los territorios moros. Esa cultura almoárabe, bella, de formas realmente que dieron a la arquitectura, a la pintura y al arte novedosas dimensiones hasta ahora inigualadas. Y el 2 de enero de 1492 cae Granada, como dice el poema, mi tierra ensangrentada con sangre de toros, en poder de los dos reyes cristianos que habíanse unido en matrimonio y que celebraron una convención política por la cual, sin unir sus coronas, lograron compartir
coordinar y armonizar esta empresa de guerra de reconquista. Fernando de Aragón, Sicilia y otros tantos reinos, e Isabel, su prima, fueron los encargados de retomar el último bastión moro en la Hispania, Granada. Cuentan, dicen que el último moro, rey de Granada, saliendo ya en los altos de la Sierra Morena, viendo caer la media luna y erigirse la cruz sobre su bella ciudad, lloró, y que su madre le dijo esa ya hoy célebre frase de la historia: no llores como hombre, perdón, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. El último suspiro del moro. Y allí Fernando e Isabel enseñoreáronse de la península ibérica. Poco a poco fueron unificando ese mosaico de reinos diversos y habíanse propuesto ir hacia el norte de África, conquistar el África árabe para los reinos cristianos, para la cristiandad. Sin embargo, oyeron la propuesta de ese marino genovés, Cristóporus Columbus, quien les ofreció ir hacia el oriente yendo por el occidente, seguir el viejo derrotero del sol. Vasco da Gama, otros insignes navegantes portugueses, de Enrique el Navegante, conocido rey portugués, ya habían iniciado el camino de la circunnavegación del África hacia el sur, ruta que allá habían probado los vikingos, los normandos, los hombres del norte, y que asolados, soleados, llenos de pústulas por el fuerte sol del Ecuador africano, atacado por las viruelas, por las pestes provenientes de las miasmas del territorio africano, no lograron trasponer los primeros límites de ese vasto continente para ir circunnavegando hacia la ruta de las especies. Y este aquí que el mismo 1492, el año de la expulsión final de los moros, Cristóporus Columbus inicia su viaje. ¿Recuerdan ustedes el puerto de Palos, Sanlúcar de Barrameda, el puerto ubicado allí en Cádiz, en la Andalucía hispana? Desde allí salían esas enormes empresas de travesía marítima. Este puerto floreció en ese final del medioevo, inicio del Renacimiento, el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Allí se juntaban babélicamente esos marinos y esos empresarios que iban rumbo a lo ignoto, rumbo a lo desconocido, a buscar las especies, a buscar las riquezas, a conquistar las Indias, que aquel libro que referíamos, Il Milión, de Marco Polo, dibujaba fantasiosamente en la mente, fantasiosamente en las mentes de gobernantes, políticos, marinos europeos. Y hacia allí fue Cristóporus Columbus. Y en 1492 llegó, y en no más de 60, 70, 80 años, los castellanos aragoneses
ocuparon todo el territorio de este nuevo o imago mundo, el mundo mágico, que apareció de repente entre la Europa y las Indias orientales. Nombre equívoco el dado a este continente, nombre equívoco como el dado a sus orígenes, palabra griega. Cientos, miles de pueblos, tribus, naciones, imperios poblaban este vasto territorio de norte a sur y fueron llamados equívocamente indios por creer el almirante Colón que llegó a las Indias. Y de allí también el nombre equívoco América para este continente cuando se descubrió que era una tierra nueva, no conocida para los mapas clásicos europeos y cuyo nombre debería haber sido Columbia, como lo fue asignado a esa tierra del norte de Sudamérica, Colombia, cuando Américo Vespucci, navegante al servicio de la corona, también castellana, logró plasmar con su firma el nombre a un mapa y de allí fue tomado como la tierra de Américo y se conoció como América. Al igual que nuestra tierra, nuestro país llamado la Argentina. ¿De dónde viene esta denominación para nuestro territorio? La Argentina viene un poco de la derivación de esta agua nueva, este río portentoso aparecido como hijo del estuario y como un estilo de agua distinta que los europeos no alcanzaban a conmensurar. El primero llamado Río Dulce, por Solís, y después Río de la Plata, por creer que era la entrada a los fabulosos reinos donde la plata florecía, donde la plata era el material con que se empedraban las calles y el oro era el material con que se revestían los príncipes de esa fabulosa tierra buscada por el afán de oro y plata que se despertó en la Europa tras la irrupción colombina en estas tierras. Y la Argentina aparece así, por primera vez plasmada en la obra que Martín del Barco Centenera describiera en su poema y llamara a la Argentina. En el año 1602 se publicó esta obra de este hidalgo español que se largó a la aventura, como tantos otros, de venir a hacerse la América. Y así llamó la Argentina en una descripción poética donde describe este territorio, donde describe la irrupción de los españoles en este gran hermano del mar que es el río Paraná, donde describe el río Paraguay, donde describe los actuales territorios del Paraguay, de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de la Argentina, de La Plata, la tierra donde florecería este sueño que vamos a ir desilvanando y contando y recontando entre todos en nuestras Contando Historias. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas,
Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con 1000 abrazos me cuidé, con 1000 amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mi plegaria. Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mi plegaria. Y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche con ustedes doy mi